estudiantes, bienvenidos a nuestro tercer módulo del curso de Religiones Comparadas. Queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestro tercer módulo del curso de Religiones Comparadas. En la clase anterior revisamos el origen y los elementos centrales de las religiones de carácter abrahámico, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hoy nos centraremos en el desarrollo religioso que ha experimentado el Lejano Oriente a través de dos de sus corrientes principales, el hinduismo y el budismo. Y finalizaremos nuestro curso con una reflexión respecto a la situación religiosa actual de la humanidad y cuáles son los elementos que ellas pueden aportar ante las grandes problemáticas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día, especialmente frente al tema del sufrimiento y la búsqueda del sentido de la existencia humana. Veamos el tema del hinduismo. La India destacará por ser un país de una gran diversidad étnica y cultural. Posee más de 1.300 millones de habitantes, quienes más allá de estar unidos por la etnia o por la lengua, que pueden llegar a ser muy diferentes entre sí, están unidos por la pertenencia a un mismo orden religioso, social y cultural conocido acá en el mundo occidental con el nombre de hinduismo. El hinduismo es la religión mayoritaria en la India y en Nepal y también está presente en otras regiones de Asia. Cerca de un 80% de los habitantes de la India practican el hinduismo, aproximadamente unos 1.000 millones de personas, con lo que ocuparía el tercer lugar entre las religiones con más adeptos del mundo. Pero además, el hinduismo no solamente se ha extendido por Asia, hoy también encontramos practicantes del hinduismo en el resto del mundo, cerca de unos 30 millones más, distribuidos especialmente en ciertas regiones de Europa y América, quienes buscan en esta tradición religiosa una forma de encontrar una esperanza ante las complicaciones y dificultades de la vida actual. Lo cierto es que el nombre hinduismo es una palabra inventada tras las invasiones europeas a esta región. Por este motivo, muchos hinduistas rechazan este término extranjero, hinduismo, y la siguen llamando a su tradición religiosa con el nombre común, el nombre tradicional que siempre ha tenido, Sanatana Dharma o Ley Eterna. No obstante, para efectos prácticos de este curso, continuaremos llamándolo hinduismo porque es el nombre con el cual esta religión se conoce acá en el mundo occidental, puntualizando que no es su nombre original, sino que aquel con el cual es más conocido en estas latitudes. El hinduismo no es una religión en el sentido tradicional del término. Corresponde más bien a una concepción del mundo, a un sistema social, a una filosofía y un conglomerado de creencias de diversos tipos. A diferencia de otras religiones, el hinduismo no cuenta con una iglesia organizada, ni una jerarquía religiosa, ni con un dogma, ni con un solo Dios, como podemos conocerlo acá en la visión occidental que nosotros tenemos sobre la religión. Tiene algo de todo esto, pero ninguno de estos elementos por sí solo define a la práctica hinduista. El hinduista puede ser politeísta, monoteísta, cumplir o no ciertos ritos religiosos, asistir o no a los templos, pero ninguna de estas cosas por sí sola lo identifica como seguidor del hinduismo. Vemos a continuación cuál ha sido el origen del hinduismo y sus principales creencias. El hinduismo, tal como lo conocemos hoy, es producto de una larga evolución que comenzó hace más de 3.500 años. Sus raíces se encuentran en las tradiciones de los primeros habitantes de la India en la Edad de Piedra y la civilización del Valle del Indo. Los himnos del río Veda son considerados el origen y uno de los textos más sagrados de la tradición hinduista, al ser la base de la religión, la moral y las costumbres hinduistas. La palabra Veda significa visión, intuición, conocimiento o sabiduría, y son considerados como la más antigua poesía existente y venerados por todo hinduista como una auténtica revelación divina. Se inicia entonces la primera etapa, la religión védica, que fue introducida en la India por las tribus indoeuropeas aproximadamente hacia el año 3500 a.C. Durante esta época, la práctica consistía en la adoración de las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza considerados como divinidades. Contaban así con una diosa madre, un dios del fuego, del agua, del sol, de la luna, etc. Sin embargo, y con el paso del tiempo, esta religión sencilla de este pueblo nómada fue transformándose y adquiriendo nuevas características en la medida en que estos pueblos se asentaron y se hicieron sedentarios y agrícolas. Las primitivas ceremonias se convirtieron en rituales más largos y complejos. Algunos de ellos podían contar con un gran número de sacerdotes y durar desde días hasta meses, como por ejemplo el ritual del sacrificio del fuego. Es en esta época donde aparecerá una divinidad masculina cuyos rasgos pasarán más tarde a configurar la imagen de uno de los dioses principales del hinduismo, el dios Pasupati, el señor de los animales, por aparecer precisamente rodeado de ellos, y que más tarde será conocido con el nombre de Shiva. Esta etapa de religión védica culminó por el surgimiento de un nuevo movimiento
que buscó reducir los complicados y largos rituales en favor de un mayor simbolismo y de profundidad en ellos. Es así como hacia los siglos X y VIII antes de Cristo, el vedismo se transformará en un brahmaísmo. Esta nueva época se caracterizará entonces por la concentración de la religión en la figura del brahmán o del sacerdote. Y serán precisamente los brahmanes, los especialistas en los ritos, quienes decidieron buscar un significado más profundo en ellos. Por esta razón se elaboraron los libros conocidos como Upanishad o las enseñanzas secretas, considerados los primeros textos filosóficos del hinduismo y cuyo propósito principal será descubrir el significado secreto de los ritos. Los Upanishad son un conjunto de más de 100 libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito, la lengua sagrada de los brahmanes, escritos aproximadamente entre el 800 y el 400 a.C. Los sabios creadores de los Upanishad defendían la idea de esta unidad, una identidad entre el espíritu humano, Atman, y el espíritu universal, Brahman. Esta unión entre lo humano y lo cósmico, lo más íntimo y lo más universal, será la base en la cual se construirán las enseñanzas del hinduismo. Será también en esta etapa en la cual se desarrollará y se afianzará el sistema de castas, que mitológicamente procederán desde la cabeza de Brahman, quien rige el destino de todos los hombres y dominará todo el orden cósmico. Luego vendrá una nueva etapa en la cual surgirán nuevos dioses. El Brahman universal se encarnará en divinidades supremas como Shiva o Vishnu, que atraerán el amor y la devoción de las multitudes. Estos dioses reemplazarán a los antiguos por su compasión y espíritu de ayuda, ya que estarán dispuestos a venir personalizados al mundo para ayudar a los creyentes y luchar contra las fuerzas del mal. Surgirá así un nuevo ámbito de la religión hinduista que se centrará no tanto en el sacrificio ritual ni en la introspección filosófica, sino más bien en la devoción y en la adoración a un Dios personal, con quien se podrá tener una relación directa. Los relatos sobre estos dioses aparecerán en grandes textos épicos, Ramayana y Mahabharata, además de los textos épicos llamados Puranas, donde se relata la mitología y los cultos principales. De este modo, los cultos a los dioses principales, como Shiva y Vishnu, se unirán a las creencias populares y también a las prácticas ascéticas y místicas del yoga. Producto de toda esta unión, surgirá una nueva variante, el hinduismo tántrico. Durante esta nueva época surgirán diferentes movimientos, en los cuales cada grupo guardará una devoción exclusiva a alguno de los dioses mayores y elegirá ciertos lugares sagrados. Todas estas prácticas se transmitirán gracias a la labor de filósofos, pensadores y místicos, quienes además fundarán organizaciones monásticas que perviven hasta el día de hoy. La proliferación de templos y monasterios ayudará, por cierto, a la consolidación del hinduismo por toda la India. Y por último, encontramos la profunda devoción popular a través de las canciones, de las oraciones, de los poemas de amor y adoración a los dioses. Este es un nuevo movimiento llamado Bhakti o devocionalismo, que vivirá tanto en los templos como en los hogares hindús y originará el surgimiento de una nueva literatura en la lengua vernácula, la lengua cotidiana del pueblo. De este modo, las historias de los diferentes dioses, como Shiva, Kali, Parvati, entre muchos otros, comenzarán a ser narradas con un espíritu profundo de poesía y de devoción en todos los hogares hindúes hasta hoy. ¿Cuáles son las creencias básicas de los hindúes? Hay algunos principios que son rectores, entre los cuales vamos a destacar: Brahman es el espíritu supremo y omnipresente, el origen de todo lo existente, el absoluto impersonal, más allá de todos los atributos humanos, y es la meta final del ser humano. La unión a él produce la liberación, o moksha, del ciclo cósmico de sufrimiento y de renacimiento que se llama samsara. Segundo principio, el dharma, que es conocido también con el nombre de lo apropiado. Es el orden, la ley, la forma en que la vida y el universo son posibles. También es el comportamiento apropiado, ritual y ético para el mantenimiento de este orden cósmico. Atman, alma eterna que subsiste en las diferentes formas que asume físicamente el ser humano tras los sucesivos nacimientos y muertes. Atman y Brahman son solo uno. La unión al espíritu supremo de Brahman, como ya lo hemos dicho, es la meta final del ser humano. La divinidad. La concepción que tiene un hindú sobre la divinidad puede ser a simple vista desconcertante para la visión occidental, ya que la divinidad es uno y múltiple a la vez, monoteísta y politeísta a la vez. Esto se debe a que la divinidad está más allá de nuestros conceptos humanos y que nos parecen contrarios. Por eso,
se puede ser a la vez uno y múltiple, ya que la unicidad no se opone a la multiplicidad. Por esto, el concepto clave va a ser aquí Trimurti, o trío sagrado, la divinidad de tres cabezas, o la triple manifestación del todo, Brahman, compuesto por una tríada, que va a estar unida por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva, que son por igual el Dios único, y que representan. Brahma, en primer término, es el aspecto o el Dios creador, y este Dios de la Trinidad hinduista no debemos confundirlo con el principio rector que es Brahman. Vishnu, aspecto o Dios conservador del mundo, y Shiva, que es el aspecto o Dios destructor, el Dios de las tinieblas y el transformador al mismo tiempo. La reencarnación. El ser humano se ve expuesto a sucesivos ciclos de nacimiento y de muerte, samsara, como consecuencia del karma. El karma es la ley de la consecuencia o de la acción que impulsa este ciclo de reencarnación. Según el karma, toda acción tiene consecuencia, que dará frutos en esta vida o en otra futura, de modo que las acciones moralmente buenas tendrán consecuencias positivas, mientras que las acciones malas producirán resultados negativos. Por lo tanto, la situación actual de una persona se explica por sus vidas pasadas, de esta vida o de vidas anteriores, por lo que el karma no es en sí mismo un premio o un castigo, sino más bien una ley estricta que produce consecuencias. La liberación del ciclo de la muerte y de los nuevos nacimientos, samsara, es la meta última del hinduismo, moksha. Y ello se consigue una vez que se ha alcanzado la sabiduría, se ha superado la ignorancia y los deseos tras la unión al principio eterno de Brahman. Libros sagrados. Destacan entonces, como ya dijimos, los textos védicos, que son los textos sagrados por excelencia, también los Upanishads y los relatos épicos, Ramayana, Mahabharata y Puranas, como algunas de las obras más destacadas. Lugares de culto. El centro del culto es el hogar de cada familia hinduista. En cada hogar debe estar dispuesto un altar dedicado a los dioses, donde se colocan flores, incienso, velas y también algunas ofrendas de comida, donde los fieles ofrecen diariamente oraciones, poemas e himnos. Pero además destacamos el culto que se rinde en los diferentes templos dedicados a cada divinidad que encontramos a lo largo de toda la India y que se celebran en las diferentes fiestas a lo largo del año. Cada uno elige sus propios dioses dependiendo de sus preferencias personales. Para muchos hindúes el culto a los diferentes dioses les ayuda a llegar a la comprensión del principio máximo del Brahman. Fiestas principales. El calendario hindú tiene 12 meses lunares en los cuales se celebran cientos de fiestas religiosas conmemorando los sucesos de la vida de los diferentes dioses. El Año Nuevo hindú se celebra entre octubre y noviembre, con el nacimiento de la diosa de la riqueza y la belleza Lakshmi, a quien estamos viendo en la imagen. También se hacen múltiples peregrinaciones a los diferentes templos en distintos periodos del año, y cada 12 años se hace una peregrinación especial al río Ganges para liberarse de los pecados y de los continuos ciclos de reencarnaciones. Esto se conoce con el nombre de Maha Kumbh Mela. Y ahí tenemos entonces algunas imágenes de esta fiesta que se realizó en el año 2019. Veamos entonces la segunda religión que trataremos hoy, que es el budismo. ¿Cuáles son sus orígenes históricos? El budismo tuvo sus orígenes en los siglos VI y V a.C. en la India y es la cuarta religión más grande del mundo con cerca de 500 millones de fieles. Se ha extendido principalmente en varias regiones de Asia, India, China, Japón, Birmania, el Tíbet, Nepal, Indochina, etc. Y también se ha extendido hacia otras regiones de Europa y América. Al igual que el cristianismo y el islam, el budismo encuentra sus orígenes en la vida de una persona, el príncipe Siddhartha Gautama, también conocido como Sakyamuni o más tarde como Buda, que significa el iluminado en sánscrito. En estos momentos, y como ya vimos, la India estaba dominada por el movimiento brahmánico. Se sabe que el príncipe Siddhartha Gautama provenía de una de las familias más acaudaladas de la India y que en su juventud vivió lleno de comodidades y de lujos, por lo que jamás experimentó carencias de ningún tipo. A los 20 años, aún en su vida de palacio, se desposó con una bellísima joven llamada Gopa. Es entonces que tendrá 3 encuentros que lo marcarán profundamente. En el primero de ellos, en un paseo, como nosotros podemos observar en la imagen,
se encontró con un anciano decrépito. El príncipe le pregunta a su cochero qué es lo que había sucedido y el cochero le responde que ese era el estado final de todos los hombres, lo cual el joven ignoraba, ya que en su palacio nunca vio nada semejante. En su segunda salida vio un enfermo y en la tercera salida se encontró con un entierro de un difunto. Todas estas situaciones, que eran desconocidas entonces para el príncipe, son las que algún día tú mismo vivirás, eran las respuestas que recibía el joven príncipe. De regreso al palacio, el joven se recluye a meditar sobre cómo conseguir la liberación de estos estados humanos y cómo vencer el placer y los deseos mundanos. Tras un largo periodo de meditación, el príncipe va donde su padre y le anuncia la intención de dejar este mundo y convertirse en un monje para descubrir cómo escapar a esta sujeción a la mortalidad. El padre no puede disuadirle y es entonces que el joven príncipe deja a su mujer, a su único hijo, todas sus riquezas y se fue a un lugar lejano llamado Urilvila, donde pasó 6 años en profunda meditación. Tras un riguroso ascetismo se dirigió hacia la localidad de Bodh Gaya, cerca de Varanasi, actual lugar de peregrinación budista. En este lugar se sentó bajo una higuera llamada Bodhi, que es hoy una especie sagrada en la India, con la promesa de no levantarse hasta hallar una solución al sufrimiento humano. En este lugar atravesó por distintos estadios de meditación, purificó su mente y tuvo un entendimiento de las 4 nobles verdades, que explicaremos un poco más adelante. Al final experimentó un estado definitivo de iluminación, un despertar conocido como nirvana, transformándose en el Buda. Tras alcanzar la iluminación, dedicará su vida a propagar sus enseñanzas, especialmente al norte de la India, y precisamente el despertar del príncipe Gautama es el punto de partida del budismo. De este modo, el Buda recogerá los principios de la cosmovisión hindú, especialmente el samsara y el karma, y los unirá a sus propias enseñanzas. Es así como comenzará a predicar junto a numerosos discípulos y extenderá sus enseñanzas en varias regiones del país ante la férrea oposición de los tradicionalistas brahmanes. Las doctrinas budistas fueron contenidas en primer término a través de la tradición oral y luego en numerosos textos de diverso origen. Estas enseñanzas descansarán básicamente en una conducta ascética, en la caridad, en una vida moral intachable y en la renuncia al propio egoísmo. La labor de Buda se centrará especialmente en los más desposeídos, los ancianos, los enfermos, por lo cual este movimiento experimentará un notable crecimiento y aumentará de forma muy rápida. Esto explica que hacia el siglo III a.C. el budismo fuese establecido como religión estatal en la India. Durante este periodo aumentará la cantidad de templos budistas y de peregrinos, comenzará todo un periodo de crecimiento y surgirán diferentes escuelas de interpretación, entre las que destacarán Theravada, Mahayana y Vajrayana. De este modo, el budismo pronto se extenderá hacia China, Corea, Japón y otras regiones del sudeste asiático, como Sri Lanka, Birmania y Tailandia, originando versiones de budismo con marcadas diferencias entre sí. Y algunos siglos más tarde el budismo comenzará a decaer en la India y hacia el siglo VII después de Cristo el brahmanismo se impondrá nuevamente en esta región. Las razones para este declive y virtual desaparición del budismo en la India son aún materia de controversia académica. Y quizás la expansión del budismo hacia otras regiones geográficas pueda ser una de las razones que explica la desaparición del budismo en la India. ¿Cuáles son las creencias básicas? El budismo plantea las 4 nobles verdades que son el fundamento de las enseñanzas de Buda, a saber, en primer término, la vida es sufrimiento. El dolor es inherente a la vida del ser humano y atraviesa todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Segundo, el sufrimiento es el resultado de los deseos, en particular por el apego a las cosas materiales. Tercero, es posible vencer el sufrimiento. A través de la meditación debemos conocer las causas del apego y una vez descubiertas, luchar por vencerlas. Solo así, venciendo el sufrimiento, es posible alcanzar la verdadera felicidad. Cuarto, seguir el camino del óctuple sendero, como medio para conseguir la liberación del sufrimiento. El óctuple sendero se refiere a 3 principios fundamentales que están, a su vez, subdivididos en 8. En primer término, la sabiduría, la ética y la meditación. Desde el punto de vista de la sabiduría, se espera desarrollar la visión o la comprensión correcta del sufrimiento y cómo evitarlo. Ese es el primer principio. El segundo es el pensamiento o determinación correctos. Desde el punto de vista de la ética, el tercer principio es hablar correcto. El cuarto, actuar correcto. El quinto, tener una forma de vida correcta.
Y desde el punto de vista de la meditación, el sexto principio es el esfuerzo correcto, el séptimo, la conciencia del momento correcto, y el octavo, la concentración o meditación correcta. Veamos otros principios básicos. La iluminación. La vida de Buda enseñó que es posible llegar a la iluminación final en esta vida y que por ende es posible para todo ser humano. Esto es lo que se conoce con el nombre de nirvana, que es un estado sin deseos. A través de la meditación, Buda enseña que es posible liberarse del sufrimiento que generan los deseos humanos, el egoísmo, la avaricia, la ira y la frustración por los deseos no cumplidos, lo que conducirá a la perfección. ¿Cuáles son los libros sagrados? Destaca principalmente el Canon Pali o Tipitaka, que es la colección de textos budistas originarios que recogen los sermones atribuidos directamente a Buda y a algunos de sus discípulos más directos. Dichas enseñanzas fueron transmitidas en forma oral durante siglos y luego se transcribieron en el idioma Pali y se organizaron en 3 canastas según su contenido. Por eso se llama Ti, 3 y Pitaka, canasta, 3 canastas. Lugares de peregrinación. Principalmente templos, monasterios y estupas, que es un tipo especial de monumento religioso que puede contener tanto reliquias, y así constituyen estupas funerarias, estupas simbólicas, conmemorativas, que recuerdan algún suceso en la vida de Buda o de sus discípulos, estupas de objetos, aquellas que poseen algún objeto de Buda o de sus discípulos, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una estupa budista en Nepal. Fiestas principales. Al igual que el hinduismo, el budismo también se basa en un calendario lunar. Destacan el Año Nuevo Budista. En algunos países del sudeste asiático es celebrado en abril, mientras que en China, Corea y Vietnam lo celebran en enero o febrero. El Día de Buda, que celebra el cumpleaños de Buda, en la primera luna llena de mayo. El Día del Dharma, que se celebra en la luna llena de julio y que conmemora las primeras enseñanzas de Buda cerca de Varanasi, entre otras festividades. Y en la última parte de nuestro curso realizaremos una reflexión final sobre el panorama religioso en la actualidad. Como hemos podido observar en estas 3 lecciones, las grandes religiones poseen una larga historia y son herederas de tradiciones muy antiguas. Como punto en común, todas han experimentado cambios, procesos de divisiones y también han recibido influencias a través de las culturas con las cuales han entrado en contacto. Esto no impide que estas tradiciones religiosas continúen vivas. Muy por el contrario, a pesar de la secularización que hoy nos invade, las grandes tradiciones religiosas de la historia permanecen vigentes. El continuo desarrollo de los avances científicos, sumado así al surgimiento de nuevas ideologías en el siglo XX, además de las divisiones y problemas al interior de las diferentes comunidades religiosas, especialmente aquellas de las tradiciones abrahámicas, hizo suponer a diferentes especialistas e investigadores que la religión como tal no sobreviviría al siglo XX, que el ser humano experimentaría una suerte de evolución en el pensamiento, dejando de lado todo rastro de mentalidad religiosa, que en muchos casos fue vista esencialmente como un retraso. La experiencia, sin embargo, ha demostrado que todas estas predicciones acerca de la religión han resultado falsas. Lejos de disminuir, las religiones siguen presentes en la sociedad. En el siguiente recuadro mostramos la cantidad de personas religiosas en el mundo a partir de estudios realizados en el año 2015. Vemos que en el primer lugar lo ocupa el cristianismo con un 31%, luego el islam con un 24%, el hinduismo con un 15% y el budismo con un 6,9%. Y uno de los fenómenos más interesantes al respecto podemos observarlo con los procesos migratorios, especialmente en el siglo XX en nuestra región, y con la extensión del proceso de globalización. Todo esto generó un aumento tanto en el conocimiento como en la práctica de diferentes religiones, ya que muchas de ellas han extendido hacia otros puntos del planeta antes inimaginados. Es por eso que hoy mismo en Latinoamérica y en particular en nuestro país podemos encontrarnos con grupos que practican el budismo, el hinduismo, el islam o el cristianismo ortodoxo, solo por nombrar algunos ejemplos. Todas ellas son prácticas religiosas de otras regiones del orbe, que como vimos surgen en un lugar y en un contexto histórico específico, pero que tras los fenómenos de inmigración, especialmente en el siglo XX, han llegado a nuestra región. Muchos de los inmigrantes trajeron no solo sus conocimientos y su tradición cultural, sino que también trajeron como herencia su fe, lo que ha terminado por enriquecer nuestra comprensión actual del hecho religioso. No es extraño entonces que en nuestros lugares de estudios o trabajo hoy nos encontremos con un budista o con un musulmán.
Por esta razón, consideramos que es muy importante tomar conciencia respecto a cómo podemos aproximarnos al tema de la religión desde una perspectiva respetuosa e integradora. Por una parte, es fundamental reconocer que cada una de las religiones que hemos revisado en este curso posee una larga tradición cultural y que responden a un contexto histórico, político y social específico. Por lo mismo, también tenemos que reconocer que existen diferencias evidentes entre las religiones. Pretender que todas ellas son exactamente lo mismo también nos lleva a una visión que es irreal. Uno de los más connotados investigadores de las religiones en Estados Unidos y que vimos en el primer módulo es el académico de la Universidad de California, Berkeley, Huston Smith, quien nos dice que entender la relación entre las diferentes religiones es como ver el sol a través de un vitral, que nos transmite diferentes tonos de luz según el ángulo en el cual nos encontremos. Y sobre este mismo tema agrega: para que Dios pueda ser entendido, las revelaciones divinas deberían hacerse en los idiomas de los respectivos oyentes. Y él se pregunta, a pesar de las diferencias evidentes entre ellas, ¿qué pueden aportar las diferentes religiones a la humanidad? A su juicio, hay dos aspectos que son básicos: los caminos de sabiduría y la capacidad de escuchar. En primer término nos dice que ellas, las religiones en su conjunto, transmiten caminos de sabiduría. A lo largo del siglo XX y en especial el siglo XXI, hemos podido ver cómo la ciencia ha entregado innumerables respuestas a una gran cantidad de preguntas, pero solamente para el mundo empírico, el mundo tangible. Pero la ciencia no es capaz de dar respuestas para las grandes interrogantes de la vida. Se queda corta porque no es su área de competencia. Y es aquí donde las religiones sí tienen mucho que aportar, ya que ellas pueden entregar importantes aportes respecto a los temas más valiosos para la humanidad, los valores más profundos, los significados de la vida, los propósitos, las virtudes, como la humildad, la caridad, la veracidad, entre muchas otras. En este sentido, las religiones proponen un sentido de vida más profundo, en el cual el ser humano no está solo, todo está interconectado. Existe una unión fundamental entre el ser humano y Dios, cimentado en la búsqueda de la perfección moral y la caridad. Esta sabiduría es la que nos invita a elevarnos hacia un mundo en el cual todo está integrado, que tiene un propósito y que nos conduce hacia una unión a lo trascendente, a Dios mismo. En segundo lugar, las religiones nos ayudan a escuchar, a comprender. Esto es vital hoy en nuestra sociedad secularizada, multicultural y plurirreligiosa. Según el mismo autor, el aprender a escucharnos mutuamente, conocer nuestras diferencias y nuestras semejanzas, nos permite lograr una mayor proximidad y así lograr la compasión de la cual todas las religiones que hemos visto nos hablan. Es importante amar a los otros, es imposible amar a los otros sin escucharles. Y en este sentido el conocimiento y la práctica sobre las religiones pueden ser de ayuda para lograr una actitud mucho más compasiva hacia quienes nos rodean. Para finalizar, comenzaremos con la misma pregunta que nos hicimos en el principio del curso: ¿qué son las religiones? El investigador y fenomenólogo de la religión, Juan Martín Velasco, nos entrega algunas luces sobre este tema. Debido a las dificultades y profundos vacíos que encontramos hoy en nuestra sociedad, estamos viviendo un resurgir de diferentes movimientos religiosos. ¿Cómo podemos entonces distinguir lo que es una religión de lo que no lo es? Juan Martín Velasco nos responde: la trascendencia de las tradiciones propiamente religiosas solo se hace presente desde el trascendimiento de sí mismo, la entrega de sí mismo, el sometimiento, la absoluta confianza que realiza la actitud teologal, fe, esperanza y amor cristiano. El Islam, la sumisión completa a la voluntad de Dios de la religión musulmana, la devoción o entrega de sí mismo en algunas corrientes hindúes, el nirvana budista y otras formas análogas presentes en el resto de las tradiciones religiosas. En todas estas formas de la única actitud religiosa se opera un salto más allá de sí mismo, un descentramiento radical de la propia persona, que aunque constituye al mismo tiempo su salvación, no se confunde en modo alguno con la satisfacción de sus necesidades y deseos, no se realiza bajo la forma de satisfacción, ni siquiera de la autorrealización. Frente a esas formas de reconocimiento religioso de la trascendencia, la afirmación de la trascendencia sin trascendente propia de las nuevas gnosis, constituye una especie de trascendencia soñada, presentida, tal vez hasta afirmada, pero de esta forma débil que supone una actitud en la que el hombre, aunque emparentado con el cosmos y rodeado de un halo de misterio, aunque dotado de un nivel de profundidad, sigue siendo el centro de la relación. En otros términos, el autor nos sugiere aquí que lo que nos permite discernir entre lo que es la religión y lo que no lo es si acaso su centro es Dios, la divinidad o lo sagrado o no. Pero si el centro no es Dios y es cualquier otro motivo, su ego o el mismo ser humano, no corresponde a una religión. Sería más bien un movimiento pseudo-religioso, es decir, que utiliza las formas religiosas, pero que en sí no es una religión propiamente tal. Una religión está basada en ciertos principios fundamentales, el reconocimiento y la búsqueda de lo trascendente,
la sensación de estar frente a una presencia divina, el salir de sí mismo, negarse a sí mismo, salir de la propia individualidad, del ego, y también en el amor y la caridad al prójimo. Como recalca Huston Smith, la verdadera religión comienza con la búsqueda de un significado y un valor que superen el egocentrismo. Por lo tanto, el verdadero centro y base de todas las religiones es el amor a Dios y al prójimo, y al mismo tiempo la fe en que el dolor y el sufrimiento de la vida tienen un sentido final, que la muerte física no es el final absoluto, sino que estamos unidos a algo que es mucho más grande que todos nosotros. Es el sentido de unión a lo eterno, la unión a lo infinito, del amor pleno y perfecto que se encuentra en la divinidad. En ese sentido, recomiendo el artículo del fenomenólogo de la religión, Juan Martín Velasco, que acabamos de ver. El artículo es "La fe hace vivir a las personas", que es la lectura complementaria de nuestro curso. Esta búsqueda es la que ha marcado la experiencia religiosa a lo largo de la historia de la humanidad. Y la búsqueda de lo religioso es lo que nos hermana, lo que nos hace ser seres humanos, que estamos buscando un sentido a nuestra realidad independiente de la fe que profesemos. Como dice el sabio hindú del siglo XIX, Ramakrishna, toda religión, sea la que sea su doctrina, se convierte en la verdadera religión cuando el hombre se entrega al amor de Dios y sirve a su prójimo con amor. Por lo tanto, no tiene sentido cambiar una religión por otra. La unión con Dios debe buscarse por los cristianos en el cristianismo, por los mahometanos en el islamismo y por los hindúes en el hinduismo. Y para concluir nuestro curso, espero de todo corazón que estas clases nos hayan ayudado a entender un poco mejor el origen y las principales características de las grandes religiones, y al mismo tiempo que podamos comprender que todos los seres humanos buscamos encontrarle un sentido a nuestra realidad, a nuestra vida y también a la muerte, que más allá de lo que nuestros sentidos observan, lo divino existe, Dios existe. Y esta presencia divina, la existencia de Dios, ha sido declarada a lo largo de la historia de la humanidad a través de las diferentes tradiciones religiosas en diferentes épocas históricas, culturas e idiomas. Y a pesar de las evidentes diferencias que existen entre las religiones, y que es muy importante conocer para no creer erróneamente que son todas exactamente lo mismo, en especial si uno practica una fe, es fundamental poder conocerla bien. También es importante reconocer que existen importantes puntos que nos hermanan. El sentido de la trascendencia, el sentimiento de que hay algo mucho más grande y más poderoso que nuestras limitadas fuerzas humanas y que le otorga el verdadero sentido a nuestra vida. La transformación del dolor y de la muerte, que el sufrimiento y la muerte son transformados ante la presencia de Dios y que verdaderamente no existen si lo comparamos ante la grandeza del Creador y si buscamos llenarnos de la presencia de Dios. El amor a Dios y al prójimo, que hemos recibido la invitación a unirnos a Él, por medio de una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo, la búsqueda de la perfección moral y la negación de nuestro egoísmo y de todo signo de individualidad. Esta es la fe del creyente, es el sentimiento que nos hermana. Espero sinceramente que este sentimiento de hermandad nos ayude a tener una actitud cada vez más respetuosa e integradora en nuestro día a día, en los momentos en los que nos corresponda convivir con personas de diferentes tradiciones religiosas. Muchas gracias por participar en nuestro curso de Religiones Comparadas.